En un día pasamos calor, viento, frío, lluvia, de todo. Pero gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Amén. Y que nos permite pues reunirnos con el propósito de seguir estudiando la palabra del Señor. Yo no sé cuántos de nosotros podemos entender que pasaríamos toda nuestra vida tratando de estudiar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esa palabra, y realmente nos faltaría tanto por aprender, por seguir aprendiendo. eh, y bueno, pues vamos a continuar en esta noche nuestra serie de estudios que tiene que ver con conocer lo que creemos. Ajá. Y hemos visto cómo Dios es el creador de todas las cosas. Dios se reveló a través de la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. Y hoy vamos a ver acerca del tema del hombre, del hombre, del pecado y del castigo por el pecado. Ujú. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar acerca de esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en qué día Dios creó al ser humano? Sexto día. Ajá, sexto día. Ya había sol y luna, ya habían plantas, ya habían hierbas, ya prácticamente, y si usted y yo meditamos, prácticamente estaba todo preparado para que el ser humano, Dios lo creara, Dios lo formara, y precisamente Dios crea a Adán, el primer ser viviente, y le da una bendición para que se multiplicara, lo bendice, y obviamente Dios tiene siempre un plan. Pero usted ¿cómo cree que Dios creó al ser humano? En esencia, o sea, Adán, ese primer hombre, fue creado de una manera inocente o no inocente o con una tendencia al mal. ¿Cómo fue creado ese primer hombre? No estoy diciendo el resto de la humanidad, sino ese primer hombre inocente. Ajá. De algún modo lo podemos entender que era inocente. No existía originalmente, no había nada de pecado. Y no sabemos, porque la Biblia no nos dice cuánto tiempo Adán y Eva vivieron. Ajá. Pero no había maldad. Imagínese, o sea, el ambiente, la armonía de esa creación de Adán y Eva, que pudieron disfrutar de la creación de Dios, pero además una armonía entre ellos. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, de pronto nosotros puede ser que no nos hagamos esa serie de preguntas, porque nosotros leemos Génesis 1:2, bueno, Génesis 1, donde habla de la creación, pero si usted ha puesto atención, Génesis 2 es como que, bueno, es la misma historia de Génesis 1, pero contado de diferente manera, en realidad. Y ya vemos, empezamos a leer Génesis 3, que es donde aparece la serpiente, y nosotros tal vez en nuestra mente podemos pensar, pues casi no les duró nada, pero no sabemos cuánto tiempo duró. Ajá. Ahora, ciertamente Dios crea al hombre de algún modo justo, recto, inocente, y le da un solo mandato. O sea, después de Génesis 1, donde Dios bendice y le da la bendición de multiplicarse y de señorear la tierra, le da un mandato en Génesis 2. Y ahorita lo vamos a leer, pero además de que le da un mandato, le da una advertencia si él desobedece, porque Dios le dijo de una manera clara cuál era el mandato, pero le dice que hay una consecuencia si desobedecía. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, para ver que realmente Dios creó al hombre, en este caso específicamente a Adán,
de, con una inocencia, con un corazón recto. Ajá. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. El que guste lo puede leer en voz alta, por favor. Ujú. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre fue el que se inclinó a que su corazón fuera pervertido. Ujú. Y sabemos la historia de Génesis 3. ¿Se acuerdan de la historia de Génesis 3? Cómo aparece en escena, en medio de esa armonía que había en la creación y en esa primer pareja, ahora sí que mete su cola la serpiente. Sabemos que a quién representa, ¿verdad? Y de algún modo la mujer es la primera que es engañada y la mujer se deja llevar por sus sentidos, porque dice que vio que el árbol era, o el fruto, era agradable ante sus ojos, ¿de acuerdo? Y después esa mujer, Eva, le comparte del fruto a Adán. Pero si usted y yo nos damos cuenta, no lo obligó. Adán, por su propia voluntad, desobedeció a Dios. Ajá. No fue, no fue engañado, no fue, sino él de su corazón prefirió no oír la voz de Dios. Vamos a ver cuál fue el mandato, ese primer mandato que Dios les dio, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. Fíjense, le da un mandato, le da una restricción, ¿cierto? Pero a la vez también le dice, si tú comes, ¿qué te va a pasar? Vas a morir. Ahora, no iba a morir físicamente, ¿verdad? Sino iba a morir espiritualmente. Ajá. Y eso fue exactamente lo que sucedió, porque ya en Génesis 3, ¿se acuerdan? Después de que desobedecen a Dios, tanto Adán como Eva, comen de ese fruto y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Fueron abiertos y vieron que estaban ambos desnudos. ¿Y qué es lo que procuraron hacer? Sobre todo cuando oyeron, taparse, cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron. Y ellos trataron por sus propios recursos de tapar su vergüenza. Y entonces es ahí donde nosotros, no nos dice el texto, pero vamos a pensar qué pudo haber pensado Adán. Porque se acuerdan que la serpiente le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que de ese árbol no pueden comer. Y la mujer dijo, no solamente no podemos comer, no podemos ni tocarlo. Ujú. ¿Se acuerdan? No podemos ni tocarlo. Pero, ¿qué es lo que enseguida también le dice la serpiente? No van a morir, no van a morir. Ahora, después de que ellos pecan, desobedecen a Dios, a lo mejor, y aquí voy a especular un poquito nada más para imaginarnos qué pudo haber pasado, a lo mejor Adán pudo haber dicho, no morimos, no nos pasó nada. Y sí o no, hermanos, es la trampa que nos hace caer, que nos hace pensar el diablo cuando nosotros pecamos. Porque la Biblia dice claramente, no es necesario que lo busquen, pero Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es que muerte. O sea, hay una consecuencia por el pecado, que es la muerte. Y eso lo vemos en todo lo largo de la Biblia, cómo hay consecuencias,
Pero la trampa del diablo es, ya ves, hiciste esto, pecaste contra Dios, no te pasó nada. Y por eso es por lo que algunos de nosotros decimos, ni me pasó nada. Pues puedo seguir pecando, pero es la misma táctica desde el inicio de la creación para todos los seres humanos. Porque Adán pudo haber pensado, no me pasó nada, nada, pero obviamente hubo consecuencias. Y hubo consecuencias no solo para ellos, porque se acuerdan qué consecuencias fueron directamente para ellos, aparte de sacarlos del huerto, antes de eso, ¿eh? Ajá, con más dolores. Específicamente dice, con más dolores. Entonces iba a haber, o para ellos directamente hubo consecuencias. La tierra va a producir, pero te va a costar más trabajo. Porque, ojo, si usted y yo nos damos cuenta, Dios en el capítulo 2 a Adán lo pone a trabajar en el huerto. Porque algunos piensan que parte de la maldición del pecado es el trabajo. No, Dios puso a trabajar al hombre aún antes de que le presentara a Eva. Ujú. Sí. El cómo trabajar y cómo producía la tierra. Ah, ajá. Y espinos y cardos produciría la tierra. Entonces, hubo una consecuencia directa para ellos, pero a su vez para toda la humanidad. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Yo no sé, pero a mí de pronto me gusta pensar qué pudo haber pasado, qué pudieron haber pensado los personajes de la Biblia. Ajá, ujú, ujú, ajá. Y además recordemos algo. Bueno, obviamente no iban a ser inmortales los seres humanos, pero recuerdan que los primeros seres humanos vivían muchos años. Y después de Génesis 6 dice, en Génesis 6, que Dios restringió a 120. Y después todavía lo restringe en Salmos, que dice, en los robustos, 70 y 80 los más robustos. Ajá. Y algunos ni siquiera llegamos a esa edad, ¿verdad? Algunos no llegan a esa edad. Pero es que hay consecuencias, pero vuelvo a repetir, siempre el diablo ha hecho creer, peca, no te pasa nada. Pero siempre hay consecuencias. Dios no es un mentiroso. Ajá. Romanos 5:12, ¿qué es lo que dice, hermanos? Porque todos pecaron. Ahora, ojo, algunos dicen, ¿cómo que todos pecamos si yo no estaba en el huerto del Edén? Somos descendientes de. Hay algo que en teología de pronto se conoce en el caso de Adán como eh, era la cabeza federal, así le llaman los teólogos, era la cabeza federal, o sea, era el representante de toda la humanidad. Ahora, podrían personas decir, si yo hubiera estado en el huerto del Edén, yo no hubiera hecho eso. Pero hermanos, debemos de entender que así hubiera estado el Papa, hubiera pasado exactamente lo mismo, porque si ni un solo mandamiento pudo cumplir, nosotros créanme que no somos mejores que Adán. Ahora, hubo consecuencias, vuelvo a repetir, no solamente para ellos, sino también para toda la humanidad. Y usted, si ustedes se dan cuenta, dice, por el pecado entró la muerte. Ajá. Y la muerte
pasó a todos los hombres. Quiere decir, entonces, si dice que la muerte pasó a todos los hombres, entonces, muertos espiritualmente. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, por cuanto todos pecaron. Y esto nos lleva a entender que nosotros pecamos porque es parte de esa naturaleza que hay en nosotros, pecaminosa. Ajá, sí, sí. Algunos dicen, ya ven, por eso no es bueno escuchar a las mujeres. No, sí, escuchemos a las mujeres. Ajá, sí. Tampoco tuerzan la escritura, ¿verdad? Porque tampoco, yo por eso no le hago caso a mi mujer, a mi señora. No, escúchala, escúchala. Muchas veces es la voz de Dios a través de ella. Ajá. Pero Adán escucha a su esposa, pero ¿se acuerdan lo que les dije? Pero no lo obligó. Él mismo, de su propia voluntad, desobedeció a Dios. Y si ustedes recuerdan el pasaje de Génesis 3, después de que pecan, ellos se esconden, pero Dios, ¿a quién llamó a cuentas? ¿A Adán o a Eva? A Adán. ¿Dónde estás tú? Por ser la cabeza, por ser el responsable. Pero además, en ese momento, Dios de algún modo le estaba dando la oportunidad a Adán de arrepentirse. Pero ¿qué fue lo que hizo? Trató de justificarse. Le echó la culpa a Eva. ¿Y Eva a quién le echó la culpa? A la serpiente. Pues la serpiente pues ya no tenía a nadie a quien echarle la culpa. Pero, o sea, dense cuenta, es exactamente la misma manera de obrar de Satanás. ¿Por qué? Nos, nos pone en charola de plata la tentación y luego que ya caímos en pecado, tratamos de justificarnos. Es la misma táctica de siempre. Y sí, exactamente. Y es un círculo vicioso. Ajá. Pero ojo, por eso es por lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a oír su voz y nosotros obedezcamos. En este caso, hoy lo tenemos mucho más sencilla, porque ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que no hagamos? Está aquí. En ese entonces Adán no tenía ninguna Biblia. Él tenía y muchos hombres de Dios tuvieron que escuchar directamente de parte de Dios. Hoy no necesitamos hacerlo eso. ¿Por qué? Tenemos la palabra de Dios. Ajá, no lo hagas. Ujú, ujú, exactamente. Entonces, tanto Adán como Eva pecaron por voluntad propia. Ajá, por voluntad propia. Vamos a ver qué dice primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Es el 13, vamos a leer, por favor. Ajá, incurrió en transgresión. Ahora, pero nadie los obligó. ¿Están de acuerdo? O sea, ellos decidieron hacerle caso, por un lado, a Satanás y por otro lado, a sus sentidos, porque vieron que el árbol era agradable para comer. Hermanos, eso también nos trae una enseñanza práctica a nosotros. No nos dejemos llevar por nuestros sentidos. Ujú. Por muy atractiva que sea la tentación, no nos dejemos llevar por los sentidos. Ujú. Eso es muy importante.
que nosotros, o sea, si Dios dice que no lo hagamos, nada es que ya cuando me di cuenta. No, 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 cuando te diste cuenta, es que tú le diste rienda suelta a tus sentidos, a tus pasiones. De hecho, es un versículo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto nos muestra algo, hermanos, que el hombre es responsable de sus propias decisiones. Y que aunque Dios pudo haber evitado que el hombre pecara, no lo quiso hacer. Ujú. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Y Dios, aunque nos puede evitar el caer en pecado, Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros somos responsables. Dios, si quisiera, podría evitar que nosotros pecáramos, ¿sí o no? Podría evitarlo, pero Él no, o sea, él dice, no, es su decisión. Ujú, ujú, ujú. Sí, claro, claro. Ujú, ujú, ujú. Sí, exactamente. Entonces, hermanos, vemos algo. Dios hace responsable de nuestros pecados o de los pecados a cada uno de nosotros. Él puede evitarlo, pero no lo hace. Él tiene todo el poder. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos un poco acerca de los atributos de Dios? Que Él es todopoderoso y Él puede evitar que nosotros pequemos, pero Él nos hace responsables de nuestras decisiones. Ajá. Es ahí donde nosotros eh, eh, debemos de entender. O sea, es que está la tentación, pero en mí está, es como por ejemplo, está el plato de pozole, está en mí comérmelo o no. Entonces, si le pusieran también un plato de pozole a Jamie, también se lo come. O comérselo, sí, exactamente. Sí, es que dicen que estamos gorditos de lástima. Sí, pues, y Dios nos hace responsables, ¿verdad? Los mexicanos somos un poco raros, ¿no? Porque decimos, la sandía cae pesada en la noche. Ah, pero no te ofrezcan un plato de pozole porque dices, sí, me lo he hecho, ¿verdad? Quién sabe, pero ahora, hermanos, es importante entender que Dios no es el autor del pecado. O sea, aunque, ¿se acuerdan que hace 8 días les decía, la última parte de la enseñanza de esos 8 días es de que Dios ha decretado ciertas cosas desde la eternidad pasada? Por ejemplo, los nombres escritos en el libro de la vida están desde la eternidad pasada. Él ya lo decretó. Porque Él es dueño de toda la creación. Él también ya sabía que Adán y Eva iban a pecar y Dios desde la eternidad pasada tenía un plan de redención para el hombre. Por eso es por lo que primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice que el cordero que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ha decretado muchísimas cosas, pero el hombre, los hombres somos responsables de nuestras decisiones, pero algunos dicen, bueno, si Dios ha decretado, algunos dicen prácticamente todo, entonces Dios, o sea, su lógica dice, entonces Dios es el autor del pecado y eso es imposible. Eso es más, aceptarlo sería una herejía. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no puede convivir con el pecado. ¿Se acuerdan que lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 6? ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? No tiene ninguna, ninguna comunión. Por lo tanto, Dios no es el autor del pecado. Pero ojo, Él lo permite. Él lo permite. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15.
Y es que, hermanos, vuelvo a repetir, Dios nos hace responsables de nuestras decisiones y de nuestros propios pecados. Santiago capítulo 1. Parte de la consecuencia de que Adán y Eva pecaron, no solamente la muerte entró, sino el corazón de los hombres se corrompió. De todos nosotros se corrompió. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, ¿qué? De parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, en otras palabras, de sus propias pasiones desordenadas. Ajá. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y otra vez vemos ese proceso. Pecado, muerte. Pecado, muerte. Siempre hay consecuencias por el pecado. Entonces, aunque Dios decretó muchas cosas, Dios no es el autor del pecado, aunque lo permite. Es más, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en el cielo, antes de que Dios hiciera al ser humano, había hecho a los ángeles? Entre esos ángeles, ¿quién estaba ahí en el cielo y se presentaba delante del trono de Dios? Satanás. Él pudo haber evitado que el mismo Satanás, o en ese entonces Lucero, pecara, ¿sí o no? Pero no lo obligó, no lo obligó. Ajá. Ahora, al entrar el pecado a la humanidad, el corazón del hombre se corrompió completamente. Se corrompió de tal manera que entonces nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Hay una naturaleza o hay una tendencia a hacer lo malo. Fíjense cómo, no sé si hemos meditado en lo siguiente. A los niños hay que enseñarles a hacer el bien, porque el mal, quién sabe cómo lo aprenden. Como que traen un chip en el que ya así es. ¿Quién le enseña de pronto a los niños a mentir? Nadie, pero aprenden a mentir. ¿Cómo es de que aprenden cosas y uno se queda así como que, caray, ¿y esto de dónde lo aprendió? ¿Pero por qué? Simple y sencillamente es parte de su propia naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, sobre todo Colosenses y Efesios, nos habla de la naturaleza antigua o del viejo hombre, que dice Efesios, está contaminado por sus propios vicios? Y dice, pero vístanse del nuevo hombre. O sea, nosotros como seres humanos, que Adán peca, esa trae una consecuencia a toda la humanidad. Entonces estamos muertos espiritualmente, nuestro corazón se corrompió, nos es más fácil hacer lo malo, pero cuando nos encontramos con Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo nos encuentra, porque el perdido no era él. Los perdidos éramos nosotros, porque a veces decimos, es que encontré a Cristo. Es que Cristo no estaba perdido, el perdido eras tú. Ajá. El perdido éramos nosotros. Pero cuando Cristo entra en nosotros, entonces Él pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y entonces empieza a haber un cambio, una transformación. Nuestro corazón, nuestra naturaleza, ahora empieza a ser cambiada. Mientras que antes nos llamaba más y nos era más fácil hacer lo malo, ahora poco a poco vamos en ese proceso de transformación. Ojalá y que fuera de rápido de pensar, me encontré a Cristo, ya ni peco para nada. Ojalá y fuera así. Pero la verdad es de que
Yo creo que si yo les pregunto a cada uno de los que estamos aquí, ¿usted batalla con el pecado? ¿Qué van a decir? Todos. Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, él hace una confesión. Dice, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y yo desde hace muchos años que puse atención a ese capítulo de Romanos 7, yo dije, yo pensé que era el único. Quiero caminar bien con Dios. Quiero de verdad caminar y buscar vivir en santidad y me es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿A ustedes no les pasa? Claro, pero vuelvo a repetir, es un proceso. Y yo sé que hay testimonios, yo por ejemplo me acuerdo de don Juanito, mi amigo que ahora está en la presencia del Señor, pero yo recuerdo algo, nos veíamos de pronto en las noches, nos veníamos de trabajar juntos para acá, y yo creo que platicábamos mucho, este, pero me acuerdo que en una ocasión estábamos hablando de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y, y, y yo no recuerdo, la verdad, yo no recuerdo si él me dijo ese día o qué, pero después su esposa testificaba, dice, ese día, dice, mi esposo llegó y me dice, ¿qué crees? Estuve platicando, porque nos decíamos ñeritos, ¿no? ¿Qué crees? Estuvimos platicando el ñerito y yo, y me dijo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice, y desde aquel día, él dejó de fumar. Y a mí me sorprendió porque yo dije, ojalá y que a todos nos pasara eso, que ya no batallemos con un pecado que muchas veces es tan arraigado, porque cuántos sabemos que los vicios son muy difíciles. Y obvio, ahora yo entiendo algo, no es nada más decir, de ahora en adelante ya no voy a hacer esto, porque no basta una buena intención. Necesitamos la ayuda de ahí arriba, porque si no, no podremos. Y aún así, muchas veces estaremos en la lucha, en la lucha, todos los días, todos los días. Dicen, dicen que en realidad todos los días pecamos, todos los días. Y yo no sé si usted pueda aceptar eso, pero todos los días pecamos, todos los días tenemos malos pensamientos, todos los días podemos decir una mala palabra. Y cuando me refiero a mala palabra, no precisamente a una grosería. Mala palabra puede ser desde una palabra que dijimos mal hacia alguien o nos referimos mal hacia alguien o tuvimos un mal pensamiento. Nadie se dio cuenta, pero nosotros sabemos que pensamos mal de cierta persona. Eso es pecado. Ujú. Sí, claro, claro. Ujú. Incluso, hermana, ahorita que menciona eso, incluso cuando un esposo se refiere a su esposa como mi vieja, a mí se me hace de mal gusto. Y yo recuerdo algo, porque eso sí, lo recuerdo hace años que estábamos en un lugar, que frecuentábamos un lugar, como el líder se expresaba así. Yo me acuerdo que muchas veces así, que las viejas y que no sé qué tanto. Y una vez alguien me dijo, o sea, una mujer, ¿sabes qué? A mí no me agrada que, que te refieras así con las mujeres. Y yo digo, sí, tienes razón. Y hoy, créanme que no, porque yo he entendido es de muy mal gusto referirse a las mujeres de esa manera. Y algunos dicen, no, no es una manera despectiva, pero dice la Biblia que nuestra palabra debe ser sazonada con sal, de tal manera que traiga gracia a los oyentes.
Ujú. Sí, 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 es despectivo. Ajá, ¿no? Ajá. Ahora, entonces, al entrar el pecado a la humanidad, su corazón se corrompió. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo puede leer, por favor? Aquí está diciendo dos cosas del corazón. Por un lado, que es engañoso, pero además que es que perverso. Yo no sé cuántos de nosotros podemos aceptar que eso muchas veces describe el corazón, o mejor dicho, describe el corazón del ser humano. Perverso, perverso. Además, vamos a Mateo capítulo 15, versículo 19, por si tenemos alguna duda, veamos la palabra que dice Jesús. Y hermanos, yo no sé cuántos de nosotros hemos escuchado que de pronto hay personas que aconsejan, si no sabes qué hacer, sigue tu corazón. No, este es uno de los peores consejos que nosotros podemos dar. ¿Cómo que sigue tu corazón si tu corazón es engañoso y perverso? No, no sigas tu corazón. Sigue la voz de Dios. Sigue los mandatos de Dios, porque si sigues tu corazón, lo que te dicte tu corazón, ¿saben qué? Pues seguramente vas a pecar. ¿Qué dice el versículo 19 de Mateo 15? Ujú. Mateo 15, 19. Del corazón. Entonces, ¿cómo que sigue tu corazón? Pues si en tu corazón hay, claro, cuando entra Cristo, lo lava, lo va transformando. En lugar de haber adulterio, ahora hay fidelidad. En lugar de haber malos pensamientos, ahora estás pensando en el Señor, en cómo ayudar a los demás. Claro, en lugar de los hurtos o de engaño, ahora te manejas con verdad. O sea, pero realmente necesitamos a Cristo para que haga esa obra. Ahora, por ese pecado, y se acuerdan, hay consecuencias que trajo consecuencias para toda la humanidad. Esa primer pareja cayeron de su rectitud, que ya lo vimos en Eclesiastés, que era lo que nos decía, cayeron de su rectitud, de su justicia, de su inocencia, pero hubo una consecuencia mayor. Se rompió la comunión con Dios. Se rompió la comunión con Dios. Y entonces vino para todos muerte, muerte espiritual. Que cuando nosotros vemos específicamente en Nuevo Testamento la palabra muerte, no tiene mucho que ver con dejar de existir, sino con separación. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Primera a los Corintios, capítulo 15, 21 y 22. ¿Quién lo lee? Ujú.
Ujú. O sea, si ustedes quieren, la mala noticia es que Adán peca, entra la muerte para todos. En Adán morimos, pero en Cristo somos vivificados. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que en Cristo somos vivificados en Cristo. Y solo por la obra de Él. No por nosotros, ni siquiera por una buena intención. Ahora, hermanos, yo no sé si hasta aquí queda claro todo esto, pero es claro que Adán y Eva pecan y hay una consecuencia para todos. Y eso ya lo vimos en la Biblia. ¿Por qué remarco esto, hermanos? Porque hay algunos que niegan que el pecado de Adán y Eva haya traído consecuencias al resto de la humanidad y argumentan lo siguiente: ¿por qué ellos tendrían que pagar las consecuencias de algo que no cometieron, sino que Adán y Eva fueron los que pecaron? O sea, fíjense su razonamiento. Ahora, hermanos, pareciera lógico. ¿Por qué yo voy a pagar la culpa de otro? Solo que esa culpa ya la vino a pagar Cristo precisamente. Ujú. Ujú. Es que, si se dan cuenta, sin Cristo estaríamos perdidos, completamente perdidos. Ahora, su razonamiento o su argumento de estas personas que dicen, ¿por qué yo voy a pagar algo que yo no cometí? Pero el argumento a la inversa también sería válido. ¿Por qué se me puede atribuir la justicia de Dios si yo no he vivido de una manera justa? Y solo el que ha vivido de una manera justa es Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, el pensar a la inversa nos desarma por completo, porque entonces nosotros no podríamos alcanzar la gracia y la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Y de hecho es un tema que vamos a ver en unas 2 semanas tal vez. Pero ¿se acuerdan que la Biblia de pronto habla o usa términos como que fuimos adoptados, fuimos redimidos, fuimos justificados? Esa palabra de justificados quiere decir que hemos sido declarados justos o inocentes delante de Dios. Pero el razonamiento entonces, ¿cómo es de que he sido declarado justo cuando todo me acusa? ¿Sí o no? ¿Cómo? O sea, es como si a alguien lo sorprenden robando. Hay testigos, están todas las pruebas y que de pronto lo llevan al juez y el juez dice, ¿te puedes ir a tu casa? ¿Cómo que te puedes ir a tu casa? Sí, ha sido declarado justo, inocente. Y el que cometió el crimen, el que cometió ese robo, podría decir, pues no sé ni por qué, pero me soltaron. Lo que pasa es de que esa persona no sabría que alguien más pagó por, por él. Y es exactamente lo que ha pasado con nosotros, hermanos. Todas las pruebas nos acusaban. Nuestros delitos, nuestros pecados nos condenarían a una muerte eterna, a una separación eterna, a un lugar de tormento eterno. Pero ¿qué creen? La buena noticia es que Cristo pagó por nosotros. Oh, gloria a Dios por eso, de verdad. Porque todo nos acusaba, pero el Señor nos declaró justos ante el Padre.
Ahora, ya lo vimos, pero yo quiero que se quede bien, bien claro. Adán y Eva pecan. Hay una consecuencia para ellos. Entre esas consecuencias es de que finalmente son desterrados del huerto del Edén. Pero lo más importante para nosotros, que tiene que ver con nosotros, es de que entró la muerte espiritual. Y ahora la condición de todos los hombres es que están muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 1 al 3, por favor. ¿Quién lo lee? Ujú. Pero ¿quién dice que nos dio vida? Dios. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, cuánta misericordia y cuánta gracia. Y lo explicaremos más en unas semanas. Pero hermanos, meditemos solo unos instantes en esto que acabamos de leer. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos. La pregunta es, ¿un muerto responde? Está muerto. Está muerto, ¿cierto? Usted le puede decir cualquier cosa a un muerto. Pues no le va a decir nada. No va a contestar. Le puede hacer hasta una grosería. Y no le va a decir nada, no va a reaccionar. Pues así estábamos nosotros. Por eso es por lo que creemos que la salvación completamente proviene de Dios. Porque nosotros no podíamos responder al llamado. Se necesitó que Él nos diera vida. Y por eso ahora tenemos vida. Nosotros no hicimos nada, pero Él nos dio la vida. Entonces, ese pecado de Adán y Eva trajo la muerte, trajo consecuencias terribles para toda la humanidad. Ningún hombre es capaz por sí mismo de buscar a Dios. Y si los hombres no se arrepienten, serán condenados eternamente. Vamos a ver tan solo 3 citas acerca de esto. Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12. Proverbios 24, 11 y 12. ¿Quién lo lee? Así es. Y fíjense, dice ese versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte. Y ojo, puede aplicar en un sentido de que Dios nos libra de la muerte, o sea, de peligros de muerte. Pero sobre todo, si nosotros lo entendemos de la manera espiritual, dice, libra a los que son llevados a la muerte. Nosotros había una sentencia de muerte sobre nuestra frente. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos libró de la muerte. Dice ese versículo 11 al final, salva a los que están en peligro de muerte. Nosotros estábamos en peligro de muerte,
Pero al final del versículo 12 dice, y dará al hombre según sus obras. Si los hombres no se arrepienten, serán condenados eternamente. ¿Se acuerdan que el tema de hoy es el hombre, el pecado y el castigo por ese pecado? Isaías capítulo 3, versículo 11. Un poquito adelante. Isaías capítulo 3, versículo 11. ¿Quién lo lee? Según la obra de sus manos. Pero dice que le va a ir mal al impío. Mal. ¿Por qué? Pues va a ser condenado. Y la condenación será eterna. De ahí ya no hay vuelta de hoja. Aquí en la tierra puede ser que algún delito se merezca un tiempo de cárcel. 2 años, 3 años, pagas tu pena, sales. Bueno, el problema es de que como Dios juzgará, es una sentencia eterna. Y eso es lo que la mayoría de la humanidad no se pone a pensar. No, ya no. Dice que el gusano no muere, la llama no se apaga. Eso es un tormento eterno, es lo que dice la Biblia. Ahora, tristemente, la mayoría de la humanidad irá allá, tristemente. Entonces, cuando hay personas que dicen, ay, disfruta la vida, no, gracias. Ajá. Es que, hermanos, no sé si recuerden que un día Marco nos decía una frase muy cierta. Para aquellos que no creen y que han decidido no creer y nunca creerán en el Señor, este es el mejor cielo que ellos tendrán. Porque la eternidad será un tormento eterno. La gloria será aquí para ellos. En sentido inverso también aplica. Para el creyente, para el Hijo de Dios, el mayor sufrimiento será aquí en la tierra, porque nos espera un lugar de gloria. Un lugar que dice la Biblia, allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y yo de pronto, créanme que eso me llena de ánimo, de esperanza cuando los días, los tiempos parecen negros. Cuando hay tribulación, cuando enfrentamos cosas que nos afligen, que nos atormentan, de pronto yo recuerdo, pero allá no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Y cuando yo pienso en eso, digo, Señor, ya quiero estar allá, ¿verdad? Ya quiero estar allá, porque de pronto, lo he mencionado en algunas ocasiones, de pronto ya amanecemos. Y yo sé que algunos de ustedes, o algunas de ustedes ya son personas más grandes que en mi caso, yo, pero yo de pronto ya hay días en los que me levanto, ay, ya me dolió mi pie, ay, ya me dolió mi rodilla, ay, ya me dolió la espalda, y yo digo, ay, Señor, pero yo sé que un día no me va a doler nada. ¿O no te pasa, Julio, que de pronto te levantas y dices, esto no me pasaba hace cuánto? Ahora ya me duele. Ahora ya de pronto ya no oigo igual, pero por algo seguimos aquí. Y a cada uno Dios le dará su pago. A cada uno. Y hermanos, eso también nos debe llenar de esperanza, porque es como dice también la Biblia, creo que hay un proverbio que dice que de pronto hay personas que se ponen a ver cómo prospera el impío.
Y uno dice, ¿cómo es de que le va bien a ese cuate? Se ve que no padece. Yo apenas voy buscando los pesos para salir la semana. ¿Y por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo tener? Hey, déjalo que disfrute lo que sea. Aquí, claro. Pero lo que le espera. Ujú, ujú. Quiero cerrar con esto. El hombre, por estar muerto espiritualmente, es incapaz por sí mismo de volverse a Dios. Es incapaz. Solo puede tener vida espiritual por la intervención divina. Ya vimos en Efesios, pero vamos ahora a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Versículo 13. Y aquí pongamos mucha atención. Los cuales, o sea, esos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿de qué? De Dios. Efesios también nos dice que antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Y esto es lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por voluntad humana? No, fue por voluntad de Dios. Nos reconcilia con Dios, claro. Y ahora otra vez somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. De hecho, creo que es Lucas, ¿no? Donde vienen las genealogías. Mateo lo cuenta las genealogías de Adán hasta Cristo. Lucas las tiene al revés y termina Adán, hijo de Dios, porque precisamente nos reconcilia, Cristo nos reconcilia con el Padre y ahora somos llamados hijos de Dios. Y precisamente, primera carta de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Hermanos, ese es el mayor privilegio que nosotros tenemos, ser llamados hijos de Dios. Algunos dicen, no, es que yo soy de los charola de Pueblo Nuevo. No, no. Y créanme que de pronto, yo no sé si algunos de nosotros podemos, ¿cómo decirlo? Eh, por llamarlo así, hermanos, podemos presumir de dónde venimos, nuestra familia, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir, a mi hermano lo conocieron mucho en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, porque pues obviamente era destacadísimo. Mi hermano, muy, muy inteligente. Cuando yo entro a la escuela, pues soy inteligente, pero no tanto. O sea, sí alcancé buenas calificaciones y todo eso, pero a mí de pronto ah, eres de Edmundo Charola. Ay, tu papá fue Edmundo Charola. O sea, tienes, por llamarlo así, de qué gloriarte de tu familia. Pero hermanos, podemos gloriarnos nada más en ser llamados hijos de Dios. Ese es el mayor título que nosotros podemos presumir, ser llamados hijos de Dios.
desde antes de la fundación del mundo. Por eso es por lo que les voy a repetir, cuando nosotros entendemos que hemos sido salvados por gracia, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que no fue por voluntad humana, sino fue por voluntad divina, que somos salvos simplemente porque a Dios le agradó. Eso es bondad y misericordia, ¿sí o no? Y entonces nosotros entendemos esto, que no nos alcanzará esta vida para agradecerle tanto amor y tanta misericordia. Amén. Yo quiero que terminemos dándole gracias al Señor por esto. Ujú. Padre, gracias, 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 Señor. Muchas, muchas gracias. Señor, cuando entendemos, Señor, cómo Adán y Eva pecaron y si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiera pasado exactamente lo mismo. Y ese pecado no trajo solamente consecuencias hacia ellos, sino para todos nosotros. Pero en tu gran amor, en tu gran misericordia, hiciste salvarnos. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No éramos capaces de buscar a Dios. Si fuera por nosotros, nunca te buscaríamos. Pero tú nos encontraste cuando estábamos tan alejados de ti. Eso es misericordia, porque el Salmo dice que hiciste alejar nuestros pecados, como se aleja el oriente del poniente. Señor, nunca podremos entender tanta misericordia y tanta bondad, pero muchas gracias, Señor. Estamos conscientes, Señor, que tú nos has salvado, que tú nos has justificado, que ahora te pertenecemos y queremos vivir para tu gloria, queremos vivir para tu honra, Señor. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, todos los días. Necesitamos de tu gracia para no pecar contra ti, para representarte dignamente donde quiera que nosotros estemos. Cuando nos vean nuestros vecinos, cuando estemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Señor, que ellos vean que hay algo diferente. Y no porque formamos parte de cierta familia, sino porque ahora somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Ese es el mayor título, Señor. Qué privilegio es ser llamado hijo de Dios. Te honramos y te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.